Señor les bendiga, placer para mí estar con ustedes y compartir este tema, ¿verdad? Que es un tema muy importante y que seguro va a traer muchas preguntas o va a producir algunas reflexiones importantes de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero compartir la pantalla, a ver si el pastor ahí me dio ya la autorización. Vamos a ver. Preparé unas PPT para compartirlas con ustedes, para que pueda ser un poquito más, ¿verdad?, dinámica la clase. La verdad que la mayordomía cristiana es un tema bastante amplio. No es algo tan así abreviado, sino que es bastante amplio, pero voy a tratar de hacerlo lo más condensado posible, cosa que quede también como el gustito a que ustedes quieran ahí leer un poco más, investigar un poco más sobre el tema, ¿ya? Entonces ahí tenemos, bueno, no, la verdad que me costó buscar una ilustración que sea como ad hoc, pero ahí encontré que, ¿verdad? Ahí tenemos la imagen de un varón haciendo muchas cosas, sirviendo, preocupado en muchas, ¿verdad? Eh, áreas, ¿ya? Y eso es un poquito lo que vamos a hablar, el tema de la mayordomía. Bueno, tomé este texto base, que es un texto que está ahí en Primera de Corintios 4, del 1 al 2, y yo coloqué ahí la versión que está sacada de la traducción TCB, que es la traducción que hizo el doctor Yatensi, ¿ya? Y que dice que todos nos consideremos de Cristo, ¿ya? Servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios salvíficos de Dios. Además, una persona en la que alguien ha confiado la responsabilidad de administrar debe demostrar que es digna de esa confianza, ¿ya? Entonces es un lenguaje un poquito más contextualizado, pero que nos habla entonces aquí de cómo nosotros nos debemos considerar como servidores del Señor, ¿ya? Y como administradores. Ahí dice ahí sobre los misterios salvíficos. Generalmente leemos la Reina Valera, que dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿ya? Esa es una de las versiones que encontramos en la Reina Valera. Entonces, lo que tiene que ver con la mayordomía tiene que ver mucho también con nuestra relación con el Señor, cómo nosotros vamos desarrollando. Bueno, algunos objetivos que queremos lograr en esta clase es describir la función de Dios y la nuestra, la de cada uno de nosotros, con relación a lo que es la mayordomía, ¿ya? Entonces, la mayordomía tiene su base o tiene su origen, parte de Dios, y eso es lo que vamos a conocer hoy. Explicar qué significa ser responsables de administrar correctamente los bienes de Dios, ¿ya? Qué significa que seamos responsables en esta tarea que el Señor nos ha confiado. Describir diversas maneras en que usted puede cumplir con las distintas responsabilidades de la mayordomía, ¿ya? Y por último, comprender la necesidad que tiene de dedicar su vida y sus bienes a Dios y obviamente desarrollando también sus capacidades para usarlas en el servicio. Ya tenemos ahí 4 objetivos. Yo después igual les voy a compartir las PPT, se las envío al pastor para que se las comparta a ustedes por si no alcanzan a anotar todo, porque ustedes saben que el tiempo es bastante, ¿verdad?, abreviado y a veces obviamente no vamos a alcanzar a anotar todo, pero ustedes van a tener estas PPT para que les sirvan de guía. Igual les puedo mandar el material impreso después, si lo desean, para que ahí también puedan revisar, porque hay muchos versículos bíblicos, pero no los vamos a poder leer todos por el tema de tiempo, ¿ya? Así que algunos voy a asumir que ustedes ya los conocen y otros, ¿verdad? La verdad que vamos a tratar de leer quizás algunos, los más importantes, y otros van a quedar ahí, ¿verdad? Para que después ustedes los puedan revisar con más detenimiento. Bueno, eh, tenemos que entender un poco, bueno, generalmente uno parte por una definición y la verdad que no hay una definición tan elaborada ni tan complicada, ni que tenemos que buscar una definición etimológica, ni nada por eso, sino que es muy sencillo el tema de la mayordomía
Y es un término que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la responsabilidad que ejercía un mayordomo. Esta palabra es como una palabra un poco antigua, quizás para algunos más jóvenes, para nosotros que quizás ya tenemos nuestros añitos, no es tan así anticuada, pero mayordomo, ¿verdad? Nace o surge de estas personas que estaban a cargo del servicio de una casa grande o de ¿verdad? De un fundo o de una finca, y a eso se les llamaba mayordomo. Si nosotros contextualizamos el término, hoy en día más bien serían entonces, sería más bien entonces un administrador o un servidor, ¿ya? Cuando hablamos de mayordomo, ¿ya? Entonces, es la persona entonces que cuida, un mayordomo, un administrador, es alguien que cuida, ¿verdad? Los bienes que son de un dueño, que son de un jefe, que son de alguien, ¿verdad? Al cual, ¿verdad? Está unido por un lazo laboral, por un lazo de servicio. Entonces, se entiende que las posesiones que administra, ¿verdad?, el administrador o el mayordomo, valga la redundancia, no son de él, sino que todos esos bienes, todas esas propiedades tienen que ver con un dueño, ¿ya? Y entonces el administrador o el mayordomo es un trabajador, un servidor, ¿ya? Ah, en la Biblia nosotros encontramos también, se usa mucho este término, ¿ya? De la mayordomía y se usa mucho, encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan un poco de este ejercicio o de esta función, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ahí encontramos también de que lo primero que tenemos que entender es que el Señor, ¿verdad?, es dueño de todo, ¿ya? Dios es dueño de todo y esa es la parte primaria, básica por la cual tenemos que partir. Y esto, la verdad que yo pensaba y un poco meditaba, porque bueno, la mayordomía tiene que ver un poco con el tema que se trató en el mes, ¿verdad? A nivel territorial, y de crecer en servicio, de crecer en generosidad. Y pensaba que es un tema que quizás muchos dicen que, o pueden pensar que es algo muy elemental, muy básico, y sí, puede ser así, pero en realidad el contenido o la significancia tiene mucho peso. Tiene mucha exigencia, lo que tiene que ver con la mayordomía de Dios. Y parte con conocer que Dios es dueño de todo. Y eso no es fácil de reconocer hoy en día. Eh, Podemos ver dentro de nuestras propias congregaciones que no siempre se reconoce esto. Y a veces, ¿verdad? Las personas piensan que lo que tienen se lo han ganado, es fruto de su trabajo, sí, por supuesto, reconocen que hay un esfuerzo, pero no muchos reconocen que lo que tienen realmente le pertenece a Dios, porque nos cuesta desprendernos de lo que creemos que es nuestro o de lo que nos ha costado obtener. Y en la Biblia encontramos algunos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a los salmistas y David y Asaf, que nos hablan de esto de que Dios es dueño de todo. Entonces tenemos muchos pasajes bíblicos que sustentan esta aseveración o esta verdad que es importante. Y dice ahí el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y cuanto en ella, ¿verdad? Tiene el mundo y los que en él habitan, ¿ya? Entonces dice que la tierra, ¿verdad? Y su plenitud, todo lo que hay es de Dios. Asaf, en el Salmo 50, del verso 10 al 12, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de cómo este Dios al que servimos es dueño de todo. Pablo también nos señala esto ahí en Hechos 17, del 24 al 25,
Se lo vamos a buscar, no lo tengo aquí transcrito, y señala, ¿verdad? Ahí algunas, da marcadamente algunas ideas en relación ¿Lo a leo? él. Sí, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ujú, muy bien, gracias. Entonces, Pablo recalca en estos versículos que Dios hizo el mundo. Por lo tanto, Dios es creador de este mundo. También recalca que Dios hizo todas las cosas que hay en el mundo. ¿Ya? Entonces, Él es el creador de todo, nuevamente. Él es el Señor del cielo y de la tierra. ¿M? Y por último recalca que Él es el dador de todo, de todas las cosas, de todas, ¿verdad? No solamente de los cristianos, sino que de todos los que habitan este mundo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con la vida física, tiene que ver con inclusive habla de la respiración, del aliento, de todas las cosas. Incluye, ¿verdad? Obviamente todo lo que tiene que ver con el alimento, tiene que ver con lo que es el terreno, la casa, tiene que ver con el tiempo, la salud, la ropa y todo lo que podamos ver y visualizar nosotros. ¿M? Job también, ahí en el 1:21, ahí me lo había saltado, dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá o tornaré allá. ¿Ya? Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ya? Usted sabe la historia de Job, que era un hombre muy adinerado, muy bien, ¿verdad? Con una posición, según el relato bíblico, muy bien acomodado, ¿verdad? Que gozaba de un bienestar, de un buen pasar, como decimos, pero sucedieron una serie de acontecimientos que hicieron que él fuera perdiendo todas esas cosas, no solo lo material, sino los afectos, las personas que estaban a su alrededor, sus seres queridos, su familia, sus hijos, y todo, ¿verdad? Fue en algún minuto quitado. Y él hace esta declaración. Y entonces Dios, eso nos muestra que también Dios es el que da, pero también es como es el dueño, tiene la potestad de quitar lo que es de él, ¿ya? Y Dios entonces como dueño de todo, le da a quien quiere, ¿ya? De sus bendiciones. Y no hay persona que no haya recibido alguna muestra de bendición de Dios. Todos somos de alguna manera bendecidos de una u otra manera a través de las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de bendiciones de Dios, no solo quiero que ustedes se enfoquen en lo material. Muchas veces cuando hablamos de bendición, como que pensamos ya en el auto, la casa, empezamos, ¿verdad? Qué sé yo, la casa en la playa, o bienes, ¿verdad? Que parte de los muebles de la casa, etcétera. Pero las bendiciones de Dios son más que aquellas cosas, ¿ya? Tienen que ver, como hemos leído, como la salud, la vida, tiene que ver con el gozo, la paz, la quietud, etcétera, con muchas otras cosas que Dios también da a nuestras vidas. Entonces, Dios es el dueño, ¿verdad? Y Dios da a quien quiere y como quiere, Él reparte. Él tiene derecho inclusive a quitar cuando Él quiere, ¿verdad? Ciertas cosas. Dios, como dueño de todo, Él puede hacer, ¿verdad? Lo que quiera con lo que tiene, porque Él es el Señor de todo lo que existe en este mundo. Solo Dios tiene derecho sobre el universo y sobre todos nosotros. Esto es algo que a veces decimos, no, sí, yo lo sé. Decimos, sí, sí, yo oro y digo, Señor, tú que eres poderoso. Pero muchas veces en la práctica, en nuestra vida cotidiana, no lo vivenciamos así, sino que pensamos o concebimos que las cosas que tenemos, ¿verdad?, han sido alcanzadas por nuestros propios méritos, por nuestra inteligencia, por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, y probablemente sí, pero aún así Dios es quien nos da todas esas habilidades, todas esas capacidades, ¿verdad? Nos da toda esa inteligencia, etcétera. Ahora, eh, Dios, ¿verdad? Solo Dios tiene derechos sobre el universo y sobre nosotros. ¿Por qué? Dios tiene derechos sobre el universo y sobre nosotros, porque Dios nos ha creado,
y eso está ahí en algunos pasajes bíblicos como Génesis 1:1, ¿ya? Juan 1:3 me gustaría que si alguien lo puede leer, Juan 1:3, y el Salmo 100, verso 3, que es muy conocido y que ahí nos habla de que Él también, ¿verdad? Nos creó y que le pertenecemos a Él, que Dios nos ha creado. Juan 1:3 y Salmo 100, verso 3. Juan 1.3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y Ujú. sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, muy bien. ¿Y el Salmo 100, verso 3? ¿Alguna valiente o valiente que esté ahí que lo pueda leer? Sin miedo, para que así podamos ir avanzando y tener más claramente los Amén. conceptos. Sí, por favor. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Qué Amén. hermoso ese salmo, me encanta, ¿verdad? Porque ahí nos dice claramente que Él nos ha creado, Dios nos ha creado. Y como Dios nos ha creado también, ¿verdad? Dios creó y nos creó también, creó todas las cosas para que, ¿verdad? Para su gloria. Ahí en Colosenses 1:16 dice la palabra, dice ahí en el verso 16 porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, para su gloria. Hay varios versículos más, pero vamos a leer solo eso para ir avanzando. Dios nos sustenta, ya así como Dios nos ha creado, Dios nos sustenta. Dios, ¿verdad? Nos sostiene. Y ahí también, ahí en Colosenses, ¿verdad? 1:17, el verso más abajo que yo leí, dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, ¿ya? Él nos sustenta cada día y Él, ¿verdad? Sostiene nuestras vidas y todo lo que existe en este mundo. También Dios nos redime. Ahí en Primera de Corintios, no sé si lo vamos a leer, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al verso 20. Sobre todo el verso 20, ¿ya? Pero ahí dice en ¿Acaso no el... saben ¿Sí? que su Ujú. cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Amén, ¿verdad? Hemos sido comprados por un precio. Él nos ha redimido. Él nos compró a precio. Entonces, por tanto, como Dios nos ha comprado a precio de sangre, ¿verdad? Le pertenecemos al Señor. Dios nos santifica también a través del sacrificio de Cristo y Él nos, ¿verdad? Nos santifica, perdón, nos aparta, nos separa, nos consagra, nos dedica para su servicio, ¿verdad? Nos aparta para sí mismo. Jesús nos lavó, nos purificó y, ¿verdad? Y entonces Dios, ¿verdad? Santifica nuestras vidas. Ahí en el mismo 1 Corintios capítulo 6, en el mismo capítulo que leyó el pastor Luis, en el verso 11, dice así, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, ¿ya? Entonces, por todas estas cosas, ¿verdad? Le pertenecemos al Señor y Dios es soberano en nuestras vidas. Ahora, nosotros entonces debemos, obviamente, como hemos sido comprados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, porque Él nos creó, porque Él nos dio una nueva vida en Cristo, etcétera. Nosotros tenemos que ser personas agradecidas, ¿ya? Y de esa manera, en busca de esa gratitud hacia Dios, nosotros también debemos buscar agradarle a Dios en toda su buena voluntad, ¿ah? Ahí en Colosenses.
Vamos a leer el 3:15 en relación a esto. Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser agradecidos con el Señor, con lo que nos brinda en esta nueva vida. Reconocer su señorío, su grandeza, reconocer que Él es dueño de todo y reconocer también la obra poderosa que ha realizado en nuestras vidas. Ahora, como nosotros estamos ahora, somos sus hijos, hemos sido ya santificados, limpiados y hemos sido reconciliados con el Padre, nosotros somos creyentes, somos sus hijos, pero al ser sus hijos también el Señor nos da una tremenda responsabilidad de ser sus mayordomos, como leíamos al principio, ahí cuando leíamos, ¿verdad? Que debemos ser administradores de sus misterios salvíficos y de todo lo que Dios nos ponga por delante. Entonces, tenemos que cumplir esta función y es interesante porque no dice que solo algunos. En los textos que leemos o en el texto que leímos al comienzo, en el inicial, ahí en Primera de Corintios 4, del 1 al 2, no dice que solo algunos, que solo los líderes o que solo los ancianos, sino que está hablando en forma general para todos los cristianos. Y entonces nosotros debemos dedicarnos también a esta responsabilidad que el Señor nos da. Entonces, la Biblia aplica, ¿verdad? Muchas veces este término de mayordomo lo conecta mucho en algunas secciones con el tema de ser esclavo, ¿ya? De tener acceso a la propiedad del amo y de administrar los bienes del amo, del Señor, etcétera. Y verdad que el mayordomo se requiere que en este caso sea íntegro delante del Señor. Tenemos un caso muy hermoso y que de alguna manera ilustra muy bien esto, que está ahí en Génesis capítulo 39, cuando nos habla sobre la vida de José. Y nos habla la vida de José cuando José ya había llegado a Egipto y cuando él estuvo ahí en la casa de Potifar y luego está ahí en la cárcel, ¿ya? En ambos lugares encontramos que la acción o la figura de un administrador muestra, ¿verdad?, una integridad. Ahí en el 39, verso 4, y el verso 2 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante los ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Pero una de las características era que este José era un hombre íntegro, era un hombre que Dios estaba con José, porque José era un hombre, ¿verdad?, que mostraba integridad y tenía fidelidad para con Dios, ¿ya? Entonces ahí encontramos ese ejemplo muy claramente. Entonces, hay en otras secciones de la Biblia que también nos habla de un mayordomo o de un administrador, pero ya no como un esclavo, sino que puede ser, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, un oficial o alguien que esté, ¿verdad?, como mano derecha de un rey. Ya ahí tenemos algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 28:1, ahí en Reyes, donde nos habla de esto. Pero en ese caso, este oficial que estaba, ¿verdad?, como mano derecha, no era un esclavo, sino que era un servidor, un colaborador del rey. Tenemos el caso, por ejemplo, de David, que tenía, ¿verdad?, a sus cercanos de confianza y que eran sus fieles servidores en llevar a cabo, ¿verdad?, cumplir ciertas peticiones muy expresas de David como rey y como señor, ¿ya? Entonces, la función del creyente como mayordomo es importante y es algo que no se puede evadir. Lamentablemente, en este tiempo no se habla mucho de esto. Y, y de hecho, cuando yo hablaba de conocer al Señor como Señor, porque a veces decimos Señor, Señor, pero realmente ese Señor
no es el Señor de toda la vida, sino que solamente de algunas secciones de la vida y le dejamos que solo Él trabaje en algunas secciones y, es verdad, Dios opine en algunas cosas, pero no en todo. Entonces, hoy en día vemos que el mundo cristiano cuesta, ¿verdad? Que entender que cuando se habla de Señor, cuando se habla del Creador, cuando se habla del dueño de todas las cosas, esa palabra muchas veces no la toman así, sino que ellos entregan, ¿verdad? ¿Verdad? Ciertas partes, o nosotros, muchas veces igual nos ha ocurrido, entregamos ciertas partes de nuestra vida al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios, y no todo, ¿verdad? Lo que Dios nos ha prestado o confiado. Y es más, muchas veces nos cuesta entender que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios, ¿ya? Ahora, si poseemos pocos bienes, aunque poseamos pocos bienes, ¿verdad? Aún en esos casos hemos recibido algo de Dios. Porque a veces decimos, no, pero es que eso es para los que tienen mucho dinero o los que tienen muchas posesiones y yo no soy así, te soy modesto, soy modesta, no tengo tanto, vivo humildemente, vivo con lo justo y entonces aún así, ¿verdad? Le dejamos al Señor fuera o, ¿verdad? Nos apoderamos de alguna manera de eso que Dios nos ha dado. Entonces, no importa si es mucho o es poco, todo, ¿verdad? Debe ser entregado delante del Señor para su servicio, para que el Señor nos guíe en cómo administrar, en cómo hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Materiales y no materiales, para poder glorificarle a Él. En Mateo 16:26 nos habla de que el alma vale más que todas las posesiones, ¿ya? O más que todo lo que pueda haber en este mundo. Y Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico, nos ha dado tiempo, nos da capacidades, habilidades, talento, nos ha entregado el Evangelio. Ahí en Corintios, cuando leíamos el comienzo, dice que somos administradores de los misterios salvíficos de Dios. ¿Ah? Entonces, todo lo que tenemos, Dios nos ha confiado para poder administrarlo de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra voluntad. Cosa que a veces nos cuesta. Decimos hacer la voluntad de Dios, pero realmente en el día a día, muchas veces, ¿verdad? Dejamos a Dios fuera y nosotros hacemos nuestra voluntad. Ahora, el mejor ejemplo de un buen mayordomo, también tomamos, ¿verdad?, el de José, pero también está el de Jesús, que es también nuestro modelo, nuestro maestro, ¿verdad?, nuestro Señor, pero también nos ayuda a entender esta imagen de un mayordomo. Y Jesús, ¿verdad?, se muestra como un administrador de Dios. Desde su niñez, Lucas lo describe, ¿verdad? Y nos da toda una introducción de cómo fue su nacimiento, pero también nos describe, por ejemplo, esa imagen cuando María y José, ¿verdad? Ya se regresaban a Jerusalén y, ¿verdad? Iban de regreso, ¿verdad? A su tierra, a su pueblo, y Jesús lo habían perdido en la caravana. Ya se cree que más o menos tenía unos 12 años y, ¿verdad? Lo perdieron. Ahí en Lucas 2:49 nos narra esto. Y dice que volvieron a rebuscarlo y cuando ellos lo encontraron, estaba dialogando, conversando con los maestros, con los religiosos que estaban ahí en el templo y sus palabras fue, ¿verdad?, que él era necesario que él estuviera en los negocios de su padre. ¿Ah? Porque su vida, ¿verdad?, estaba centrada en lo que era la misión que había recibido del Padre Celestial. Entonces, desde muy pequeño, ya él tenía conciencia de que tenía un gran propósito en la vida y que toda su vida tenía que estar centrada en estar concentrado en los negocios del Padre, ¿ya? Entonces, nosotros también debiéramos estar concentrados en los negocios del Padre, solo que este mundo, con todo lo que existe, ¿verdad? Su ruido, sus colores, sus matices de tantas cosas, muchas veces nos hace perdernos. La palabra dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será
añadir. Pero generalmente nosotros buscamos las añadiduras y cuando ya, ¿verdad? Necesitamos, buscamos el reino. Entonces cambiamos, ¿verdad? El orden de las prioridades. Jesús fue un siervo, él merecía ser servido como hijo de Dios, como salvador de este mundo, ¿ya? Pero él señaló claramente que él no vino para ser servido, sino para servir, ahí en Mateo 10:45. Jesús tomó la forma de siervo, dice en Filipenses 2:7, cuando Pablo nos habla en ese himno tan hermoso y nos dice que él ¿verdad? Se despojó de sí mismo y se hizo como hombre, ¿verdad? De ser un ser ilimitado, pasa a ser un ser limitado en la parte humana para poder cumplir el plan de salvación para la humanidad. Entonces, vemos, ¿verdad? Esta característica de ser siervo, de estar siempre a disposición del plan de Dios, del Dios Padre, de salvación para la humanidad. Jesús nunca hizo su propia voluntad, aunque él tuvo de alguna manera en algún minuto y le dijo al Padre, mira Señor, si solo si es necesario que pase de mí esta copa, ¿verdad? Si ojalá pudiera tú pudieras evitar esto, o si tú estás tu voluntad de hacer evitar esto, ¿verdad? Todo el sacrificio, pero sino que se haga tu voluntad. Y muchas veces encontramos los evangelios que Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Entonces, vemos ahí cómo, ¿verdad? Jesús, un siervo, ¿verdad? Jesús, siervo, Jesús obediente, Jesús, ¿verdad? Sometido a la voz de Dios, dispuesto a cumplir en todo aspecto la responsabilidad que se le había dado. También ejerció como obrero de Dios, ¿verdad? Como un trabajador, como un mayordomo. Y él no trabajó para sí mismo cuando estuvo en este mundo, sino, ¿verdad? Que trabajó primero para ser obediente al Padre, pero también para bendecir o para ser de beneficio para la humanidad. Jesús vino a cumplir con la tarea de Dios y que Dios le había encomendado. Jesús pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Veamos ahí Juan 17:4 en forma más extendida. ¿Podremos decir nosotros eso? Uy, tremenda palabra esa. En Juan 17:4. Amén. Sí, amén, léamela. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ajá, ya Amén. está, ¿verdad? Con otra, aquí está como parafraseado lo que yo dije, pero Está ahí en está, NBI. ¿verdad? Sí, está bien, está bien. No sé, está bien la versión, me gusta, ¿verdad? El Juan 17:4. Entonces, nosotros podremos decir eso, wow, la tarea, la responsabilidad, la misión que Dios nos ha dado, el propósito que tenemos que cumplir en esta tierra, ¿verdad? Acabar ese trabajo, ¿verdad? Todavía nos falta, nos queda. Y necesitamos entonces tener este espíritu de ser un servidor, un obrero, un trabajador para el Señor. No pensar en trabajar para nosotros mismos. A veces el mundo, la gente vive cada día lo vive como para poder autosatisfacerse, pero no para satisfacer la voluntad de Dios o no para satisfacer la necesidad de otros en cuanto a cuanto a la salvación o en cuanto también al bienestar, ¿verdad?, de otras personas. Y esto es difícil porque vivimos en un mundo tan individualista hoy en día que cuesta pensar en el otro o que cuesta en esto de la necesidad de compartir la palabra con otro, porque a veces nos centramos en nosotros mismos, nos encerramos en nosotros mismos, que nosotros estemos bien, que nosotros no nos falte nada, que tenga yo, ¿verdad?, un bienestar, un bien pasar, pero desconocemos las necesidades de otro. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. ¿Cuáles son algunos requisitos de un mayordomo? ¿Ya? La fidelidad. Ahí en Primera de Corintios que leíamos 4 del 1 al 2 decía la última parte que cada uno sea hallado fiel, según la Reina Valera. Y según la TCB decía que debe demostrar que es digno de esa confianza.
¿ya? El administrador. Entonces, la fidelidad es muy importante porque tiene que ver con la confianza que el Señor tiene con nosotros, ¿ya? Por lo que se espera entonces que el siervo pueda tener fidelidad, mostrar fidelidad, que cumpla, ¿verdad?, sus responsabilidades dentro de esa fidelidad, que cuide los intereses del Señor, ¿ah? No los propios. Entender que fuimos llamados a ser fieles. Ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Ahí lo leíamos claramente. José, por ejemplo, fue un hombre fiel a Dios, que a pesar de las crisis que vivió, a pesar de la adversidad que tuvo que enfrentar, a pesar de toda esa separación familiar y toda la traición y todo el odio y el enojo que tuvieron sus hermanos, a pesar de todo eso, su fidelidad con Dios no cambió, no varió. Y después cuando llegó ahí, ¿verdad?, a ser esclavo en Egipto, él mantuvo esa fidelidad con Dios, confiando que Dios cambiaría, ¿verdad?, en algún minuto su destino o su vida, ¿verdad? Porque Dios tenía bajo control todas las cosas. Entonces, la fidelidad tiene que ser esa relación que tenemos con este Señor para que podamos también, el Señor pueda confiarnos cosas mayores para poder hacer en esta tierra. La integridad es importante. Vimos a José como un hombre íntegro, que a pesar de que, verdad, ahí en la casa de Potifar, la mujer lo trató de seducir, pero él se mantuvo, porque él en uno de los versículos ahí de la palabra dice que o sea, tenía muy claro que Potifar todo se lo había confiado, pero una cosa no, que era su esposa. ¿Ah? Entonces él no iba a traicionar eso, él no iba a traicionar esa confianza que le había dado Potifar. Entonces, la integridad es muy importante. En Tito, capítulo 1, verso 7, se nos señala que la integridad debe ser algo esencial en aquel que está a cargo, ¿verdad? O que está liderando, o que está trabajando en la obra de Dios, porque eso tiene que ver con ser irreprensible, ¿ah? De que nadie nos pueda reprochar. Si bien es cierto, Tito 1:7 lo enfoca hacia los obispos, sobre los supervisores, pero no es, yo creo, algo que solo para ellos, sino que nosotros como cristianos, que siempre tenemos que mantener un testimonio, es importante ser íntegros y y tener esta capacidad de ser irreprensible. Ser irreprensible es que nadie me pueda señalar o me pueda apuntar, ¿verdad?, con el dedo, porque no tiene de qué acusarme, no tiene de qué señalarme, porque mi conducta es correcta, porque mi conducta es temerosa bajo la voluntad de Dios. Entonces, debemos vivir de esa manera, de que ninguna persona pueda, ¿verdad?, encontrar alguna falta para acusar. No somos perfectos. Sí, es verdad, no somos perfectos, tenemos imperfecciones y de hecho cada día tenemos que presentarnos al Señor y decirle, mira Señor, hoy evalúo mi día, tal vez hice esto y no debería haberlo hecho, tal vez dije esto, pero eso tiene que ver con la comunión y cómo Dios va también trabajando en la santidad en nuestras vidas. Pero si bien es cierto, tenemos que buscar, ¿verdad?, el de poder hacer la voluntad de Dios, apegarnos a las verdades bíblicas y en esa manera vamos a poder ir bien encaminados en un camino, ¿verdad?, en el cual podamos gozar de integridad delante de Dios y de las personas. Si la gente, ¿verdad?, observa a un trabajador en un negocio o, ¿verdad?, que trabaja para alguien, generalmente el trabajador va a ser un poco la imagen de la empresa o la imagen del dueño. Así que si nosotros tenemos una buena imagen, un buen testimonio, ¿verdad? Vamos a estar mostrando a Dios, ¿verdad? De quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces vamos a dar una proyección de cómo es el dueño de todo este mundo y qué verdad es al que nosotros servimos. Ahí en Mateo 5:16, si alguien lo puede leer porque es muy interesante ese versículo, nos habla de esto, nos habla de cómo nosotros debemos mostrar la gloria de Dios. Mateo 5:16. Así dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces, que alumbre, ¿verdad? Nuestra luz, lo que nosotros somos, nuestra vida en Cristo, proyectarla, para que entonces los hombres puedan reconocer también que Dios está en nosotros, ¿ya? La fidelidad, se habla de que la fidelidad tiene que ver con el comportamiento correcto como mayordomos con el Señor, ¿ya? Con esa relación que tenemos con el amo, con el Señor. Y en tanto la integridad tiene que ver con esa conducta correcta del mayordomo en relación con otras personas, de cómo se relaciona con las demás personas y cómo lo ven las demás personas. Otra característica o requisito de un mayordomo es la sabiduría, que es tan importante, es tan relevante. Saber usar bien los recursos, saber usar bien las habilidades, las capacidades, el tiempo, lo que Dios nos da a diario, saber usarlo correctamente. Evitar el despilfarro, ¿verdad? Y distribuir bien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer de acuerdo a las necesidades propias o también las necesidades que podamos ver en los demás. Es interesante cuando vamos al libro de Hechos y vemos ahí cuando fue la elección de los diáconos, ¿verdad? Porque había ahí todo un alboroto, porque las griegas estaban alegando de que no se las tenían desatendidas, ya porque no daban abasto, porque el grupo de verdad de cristianos había crecido mucho y los apóstoles eran, ¿verdad?, muy poquitos. Entonces se sintieron en la necesidad de poder elegir ayudantes, colaboradores, para que pudieran llevar a cabo estas tareas que eran más quizás de domésticas, ¿ya? Pero que eran también importantes porque tenían que ver con la vida comunitaria de la iglesia. Y dentro de esos requisitos dice que debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿ya? Entonces yo siempre de chica me decía, pero ¿para qué sabiduría? Si solamente iban a servir las mesas. Pero la verdad que con el paso del tiempo uno entiende de que hay que tener sabiduría para poder distribuir los recursos, porque no siempre a todos les gusta cómo uno se distribuye, porque nos faltan los comentarios, nos faltan, ¿verdad?, las observaciones. Entonces hay que tener sabiduría para poder también hacer ese trabajo de repartir o de administrar los recursos que Dios nos ha dado. La sabiduría entonces nos ayuda a cumplir la tarea de la mayordomía. Por ejemplo, José sabía qué hacer con todos los recursos de Potifar y supo tanto que todo le fue confiado y él supo hacer cómo llevar la casa y cómo llevar tal vez los negocios también de Potifar que estaban fuera de la casa. Entonces, la misma sabiduría la usó después cuando estuvo en la cárcel, ¿verdad? Y estuvo a cargo de algunos presos. Entonces, necesitamos sabiduría y Santiago dice que la sabiduría se nos será dada. Si nosotros nos falta sabiduría, podemos pedirle al Señor porque Él nos va a dar sabiduría. Podemos tener inteligencia, mucho conocimiento, pero la sabiduría tiene que ver en cómo aplicamos ese conocimiento, cómo aplicamos eso que conocemos, ¿verdad? Teóricamente y cómo lo ponemos en la práctica. Así que es importante la sabiduría dentro de la vida de un buen mayordomo. Algunas responsabilidades de un mayordomo, ¿ya? Debe seguir las instrucciones. El mayordomo entiende que no se manda solo. El mayordomo entiende de que su señor, ¿verdad? Solicita cosas y que demanda cosas y que requiere obediencia. Entonces la obediencia es algo fundamental en la vida del creyente, del mayordomo, del administrador. Y la obediencia es algo que hoy en día también podríamos reflexionar, no es algo que se practique en nuestras iglesias. Si hablamos de 20, 30 años atrás, yo creo que había mucha obediencia, ¿verdad? Tanto se sujetaban a los pastores, a los líderes, pero hoy en día estamos en una generación y en una comunidad cristiana en que la obediencia no es muy practicada, si somos críticos, ¿ya? Entonces, la verdad que para ser un mayordomo necesitamos obediencia, porque el Señor de las propiedades de este mundo nos dará ciertas instrucciones y nos da ciertas instrucciones. Pero ¿qué hacemos nosotros con esas instrucciones? ¿Qué hacemos nosotros con esas demandas que Dios pide de nosotros, verdad, en nuestra vida? Y esas decisiones, verdad,
todas las decisiones tienen que ser consultadas al Señor para poder entonces seguir de acuerdo a su voluntad, que dice Romano que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, las instrucciones, ¿dónde están? En un libro X, el Dios las escribe, qué sé yo, o las dicta en un sueño. No, las instrucciones básicas las tenemos en la Biblia, en la palabra. Ahí tenemos todo un grupo de verdades, principios, demandas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, para seguir esas instrucciones tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la palabra porque es la voluntad expresada de Dios para nuestras vidas. Ahí sabe qué debemos hacer, cómo debemos usar el tiempo. ¿Qué debemos hacer con nuestra finanza? ¿Qué debemos hacer con nuestro cuerpo? ¿Qué debemos hacer con nuestras emociones? Todo eso está ahí, ¿verdad? En la palabra. Entonces, para conocer las instrucciones del Señor, tenemos que ir delante del Señor y tenemos que también leer la palabra. Que Dios nos hable en sueños, sí, yo creo en eso. Que Dios en algún minuto estemos orando y recibamos, ¿verdad? Una palabra en el Espíritu, también yo lo creo, pero sobre todo tenemos la palabra. Mucha gente a veces busca la voluntad de Dios y busca que dentro de la iglesia se pare a alguien y le diga qué es lo que tiene que hacer. Y la verdad que eso a veces se ha hecho ¿cómo podríamos decirlo? Un mal uso del don o un mal uso de esa situación y solo confían en eso, pero realmente la palabra que es predicada, que es enseñada, es la voluntad y es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Entonces, si queremos ser buenos mayordomos de Dios, tenemos entonces que ser, ¿verdad? Que ser obedientes y conocer la instrucción de Dios para nuestras vidas, para cada día. Y la palabra no se agota, la palabra no se acaba, la palabra no pasa de moda, la palabra es viva y eficaz, dice, que penetra hasta, ¿verdad?, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, tenemos que ser instruidos en la palabra. Y no importa cuántos años yo lleve en el Evangelio, la palabra debe ser cada día, ¿verdad? La voluntad de Dios, porque es una palabra que vivifica nuestra vida y que, ¿verdad?, nos habla también a través del Espíritu. El mayordomo, ¿verdad? Debe buscar la dirección de Dios, conocer la instrucción del Señor, presentarse al Señor todos los días, porque yo me imagino que un mayordomo, un administrador, todos los días por lo menos está ante el jefe pidiendo, ¿verdad? Buscando dirección, orientación de cómo ejecutar o qué cosas necesita el Señor que se le presente, ¿verdad? Que se le rinda. Entonces, nosotros también necesitamos hablar diariamente con el Señor, con el fin de poder recibir las instrucciones y de poder ser sensible a esas instrucciones. Eh, Tenemos que orar para que Dios pueda también dirigirnos a través de la oración. Por ejemplo, Abraham recibió una instrucción ahí en Génesis capítulo 12 y le dijo Dios que tenía que salir de su tierra, salir de su parentela e irse a una tierra lejana. No sabía qué tierra lejana, no sabía exactamente, Dios le fue dando en el camino, pero él fue obediente y él escuchó, ¿verdad? Esa voz de Dios. Luego tenemos el caso también de Pablo Saulo, que, ¿verdad? Fue llevado ahí al camino de Damasco y él recibe ahí instrucciones de Jesús. Entonces, tenemos que buscar la dirección de Dios porque si no, no estamos siendo buenos mayordomos. Si no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos ejecutando nuestras decisiones y no estamos consultando al dueño de todo lo que existe en este mundo. Hacer inversiones, ¿ya? Un mayordomo, un administrador, también tiene un propósito de prosperar, de tener ganancias, ¿ya? Y el administrador debe saber entonces dónde invertir, cuáles cosas son más necesarias en relación a poder llevar a cabo un trabajo en cuanto a la propiedad del Señor. Y para esto entonces se debe sembrar para poder también cosechar.
No podemos, ¿verdad?, pensar en que vamos a tener algún tipo de fruto, de éxito, de resultado de un trabajo si no ejecutamos el trabajo, si no invertimos con nuestro tiempo, si no invertimos con nuestros recursos económicos o si no invertimos con nuestra propia vida. No vamos a tener ganancia para el dueño de este mundo. Y dice bien claro en Corintios que nosotros, ¿verdad?, somos administradores de los misterios primeramente salvíficos del Señor. Tenemos una gran misión que es poder predicar la palabra, comunicar el evangelio para que vidas sean transformadas. Pero para eso entonces tenemos que invertir, ¿verdad?, en otros, tenemos que invertir en la vida de otros. Y no solo estoy hablando con dinero, sino que estoy hablando con tiempo, con energía, con nuestras propias, ¿verdad?, capacidades, transmitiendo, ¿verdad?, conocimiento, dándole tiempo a las personas, escuchando a las personas, etcétera. Eso tiene que ver con inversión, con invertir para el reino, ¿verdad? Porque eso es lo realmente significativo y relevante para un cristiano. ¿Ya? En 2 de Corintios 9, versos 6 y 8, me gustaría si alguien lo puede leer, porque ese pasaje es bien aclaratorio en relación a esto. 2 de Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 8. Aquí dice así. Esta es la Ujú. versión Nueva Biblia Viva. Dice, ahora ¿Ya? bien, el agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha, pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza, ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Ujú, Poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. ujú. Ese pasaje generalmente lo aplicamos para un tema de economía, de dar la ofrenda, de diezmar, ¿verdad? Lo usamos en las iglesias o lo escuchamos, ¿verdad? Que se usa mucho. Pero yo creo que también tiene que ver con lo que nosotros invertimos como personas en la gente, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que invertimos nosotros en ellos? ¿Ah? Invertimos con el tiempo de poder escucharlo, invertimos compartiendo la palabra, invertimos, ¿verdad?, apoyándolo en los momentos difíciles, estando en los momentos de dolor. O sea, uno va sembrando, porque eso es siembra también en la vida de las personas. Y eso va a tener un fruto en algún minuto. Va a tener un fruto que esa persona va a llegar a Cristo, va a tener un fruto que esa persona va a tener una madurez cristiana, va a tener un fruto, ¿verdad?, una recompensa en el sentido de que esa persona va a su vida realmente ser transformada, de que esa persona va a lograr pasar una crisis de salud o una crisis matrimonial o una crisis, ¿verdad?, familiar, etcétera. Entonces, no solo lo limitemos a la parte económica, sino que nosotros tenemos que hacer inversión en este tiempo en todo tipo de aspectos. Luego también tiene la responsabilidad de informar el mayordomo. Tiene que dar cuentas a su señor, ¿ah? Porque lo que tiene no es de él. Y lo va a administrar, lo va a hacer producir, ¿verdad? Va a haber ganancia, van a haber resultados positivos o negativos, pero todo eso tiene que ser informado al Señor. Y por eso también es importante que nos comuniquemos con el Señor todos los días. Él dice que vamos a dar cuenta al Señor, ¿verdad? Ahí en Mateo 25, del 14 al 30, que está ahí la gran parábola, y habla de que hay mayordomos buenos que van a ser premiados, pero también van a haber mayordomos malos que van a ser castigados. ¿Ah? Entonces, por lo mismo, cuando, por ejemplo, Pablo habla y dice, ay de mí si yo no anunciare el Evangelio, en 1 Corintios 9, 16. ¡Ay de mí! O sea, con que yo no cumpla con lo que Dios me ha encomendado. ¡Ay de mí! ¿Verdad? Nosotros quizá a veces no tomamos esto tan en serio o se nos olvida o a veces, ¿verdad? Como que lo dejamos ahí como en un segundo plano. Pero, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios o qué hemos hecho con lo que Dios nos ha confiado?
¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Recordemos que ahí en Mateo 25, 21 dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿verdad? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, le vamos a dar cuenta al Señor, los que somos pastores le vamos a dar cuenta al Señor del rebaño que nos ha confiado, de las personas a las cuales atendemos. Vamos a darle cuenta al Señor de nuestra familia, de cómo hemos educado a nuestros hijos, de qué es lo que le hemos transmitido, si le hemos transmitido la fe, si hemos cumplido el rol de padres, de cuidadores, ¿verdad? Si hemos acompañado en su momento, cómo hemos administrado nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestra creatividad, nuestra habilidad, si lo que Dios me dio, la profesión que tengo, ¿verdad? Yo también la coloco a disposición del Señor y no solo para ganar dinero para mi bien, sino para también bendecir a otros. O sea, todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que tenemos y de todo lo que somos, nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. Entonces, eso lo olvidamos muchas veces, ¿verdad? Lo dejamos como un poco olvidado, pero realmente es muy serio, es muy importante la mayordomía cristiana. Algunos principales tópicos en relación a esto. La verdad que la mayordomía es algo como para estudiarlo por secciones, pero aquí vamos a ver algo generales. Primero, el cuidado del cuerpo, ¿ya? Nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo es importante, nuestro cuerpo físico, y debemos darle un cuidado especial porque dice la palabra ahí en 1 Corintios 6, 19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué pensaría de alguien que tiene, por ejemplo, muchos muebles lujosos, pero los guarda en una casa que está toda arruinada, toda fea, ¿verdad? Toda ahí desaliñada? ¿Qué pasaría con esos muebles lujosos, hermosos? ¿Qué pasaría con el tiempo? ¿Ah? Así a veces pasa con nosotros, con nuestras vidas. Nosotros cuidamos por nuestra personalidad, o cuidamos lo que es nuestras emociones, o cuidamos quizá nuestra inteligencia, o nuestra creatividad, etcétera, pero descuidamos nuestros cuerpos, ¿ya? Entonces, como seguidores del Señor, debemos tenerlo presente. Muchas religiones, ¿verdad? Tienen mucho cuidado de sus templos y los consideran como sagrados en muchas religiones, ¿verdad? Los reverencian, algunos inclusive se sacan los zapatos al ingresar, y todas tienen una serie de demandas para poder entrar al templo, ¿ya? Y evitan, ¿verdad?, que cualquier cosa que pueda entrar, que pueda profanar ese lugar sagrado. De acuerdo a la Biblia, entonces, la Biblia nos enseña y en 1 Corintios 6, 19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Por lo tanto, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios y no a nosotros. Ahí en el Salmo 103 decía que somos, ¿verdad?, creación del Señor y que le pertenecemos al Señor, que somos de Él, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que cumplir un rol de ser guardianes de nuestro propio cuerpo. Tenemos la responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, nuestro cuerpo y no permitir, ¿verdad?, de aquellas cosas que puedan dañarlo o que puedan profanar este templo que es del Espíritu Santo. Mantener, ¿verdad?, el dominio sobre el cuerpo es súper importante. Los que no han reconocido al Señor como su Salvador, obviamente tienen, ¿verdad? Practican el pecado, ¿verdad? Se entregan en su cuerpo al pecado, ahí en Efesios 4:19 nos habla de aquello, y su voluntad es, ¿verdad? Tienen una voluntad o carecen de una voluntad que pueda controlar lo que hacen con su cuerpo. ¿Ya? Porque están como rendidos a todos esos deseos pecaminosos ¿verdad? Obviamente que los separa del Señor. Pero nosotros los creyentes que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, ¿ya? Y que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces hemos sido apartados, hemos sido, ¿verdad?, liberados de todo este pecado y por lo tanto nuestro cuerpo no debe estar gobernado o no debe ser controlado, ¿verdad?, por el pecado. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Hay en Romanos 6:12, por ejemplo, Romanos 14:1, ¿ya? Primera de Pedro 2:11, ¿ya? No los podemos leer todos, pero ahí después yo les voy a hacer llegar el estudio para que los puedan ver, ¿ya?
y revisar. Entonces, tenemos que mantener dominio sobre nuestro cuerpo, porque tenemos que tener esa conciencia de que este cuerpo no nos pertenece, sino que tenemos que santificarlo. Usar el cuerpo para la gloria de Dios. La Biblia es clara entonces con el uso del cuerpo, ya hay muchos pasajes que nos hablan de eso, por lo tanto, no puede ser usado ¿verdad? Para actos pecaminosos. Por ejemplo, nuestras manos no pueden estar destinadas a robar o con nuestras manos atacar al prójimo, ¿verdad? O nuestros pies no deben ir, ¿verdad? A lugares, ¿verdad? Que no nos conviene, ¿verdad? O nuestro cuerpo, ¿verdad? No se debe prestar para inmoralidades sexuales, ¿ya? Como dice en 1 Corintios 6:13 y verso 18. Entonces, debemos tener, ¿verdad? Nuestro cuerpo para glorificar al Señor. Cuidar también nuestra salud. ¿Ah? Un cuerpo saludable obviamente va a honrar a Dios, estará en mejores condiciones para también ser usado para los propósitos divinos, ¿ya? Y para el servicio del reino. Se recomienda entonces que debemos comer bien, cosa que a veces no hacemos porque somos muy golosos, ¿ya? Entonces se nos recomienda comer bien, ¿verdad? Para tener también las vitaminas necesarias, ¿verdad? Chequearnos médicamente, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos aporten, ¿verdad? A tener un cuerpo saludable. Hacer ejercicio, ya hay algunos que tienen un hábito de ir al gimnasio, de tener una hora ahí en el gimnasio o ir a natación, súper bien, muy bueno. Hay otros que nos cuesta más ya el ejercicio. Entonces, podemos caminar, podemos dedicar tiempo, ¿verdad? En el día o a fin de semana, cuando hay más tiempo, de poder hacer algunas caminatas que nos ayuden, ¿verdad?, a mantener nuestro cuerpo, ¿verdad?, con energía. Entonces, debemos también cuidarlo. Y, ¿verdad?, Jesús declara que el día, ¿verdad?, de reposo, de hecho, fue hecho para el bienestar del hombre, para el descanso. Entonces, también necesitamos descansar. A veces, tantas son las actividades que nos abrumamos por cumplir con muchas de ellas y olvidamos un tiempo de descanso, dormir las horas necesarias. ¿Ah? Cosa que por lo menos estos días yo no he estado haciendo. He dormido muy poco, tuve que entregar ayer de madrugada, entregué mi tesis, así que trabajé muchísimo. Todos estos días tengo muchas ojeras, ¿verdad? Pero tenemos que dormir lo necesario y a veces nos restamos de esas horas y esas horas después nos pasan la cuenta. Así que tenemos que ser responsables igual con eso, ¿verdad? Descansar. Y también habla, ¿verdad?, de que dentro de la salud, para tener una buena salud, tenemos que tener esa práctica de tener un aseo, ¿verdad?, permanente de nuestro cuerpo para poder también glorificar al Señor con todo nuestro ser. Ah, hace semanas atrás fui a jugar básquetbol. Me gusta el básquetbol, desde niña practiqué mucho básquetbol. Y fue con los niños de acá, con los jóvenes y hace años que no jugaba, yo creo que desde antes de la pandemia, así que al día siguiente me dolía todo el cuerpo, subir la escalera era un sacrificio, bajarla también, me duró como 2, 3 días los malestares, pero ya después fui el otro domingo igual, fui con ellos y ya no fue tanto el dolor, sino que ya fue mucho más llevadero, pero fue muy bueno porque uno bota mucha toxina, bota mucha cosa, ¿verdad? Que se acumula, mucha tensión también se elimina a través del ejercicio, de las caminatas, ¿verdad? Que son muy buenas, ¿ya? Asegure su protección, también nos habla de que un mayordomo, un creyente, necesita, ¿verdad?, tener cuidado con su cuerpo, tener cuidado, por ejemplo, con cosas tan básicas o esenciales como cuando yo voy a comprar, mirar que no me vayan a atropellar o ver, ¿verdad?, que no hay algo peligroso o ver que voy pisando, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el cuidado, el autocuidado y de no, ¿verdad?, sufrir algún tipo de accidente, ya sea en casa o en la calle, ¿verdad? O en el trabajo, en lo más que podamos, obviamente, porque a veces hay accidentes que no dependen de nosotros, sino que son otros, ¿verdad? Los que provocan esos accidentes y nos podemos ver involucrados. Pero cuidar también nuestro cuidado, ¿verdad? Poner ojo en esto, de tener autocuidado también de lo que hacemos. Por ejemplo, si yo sé que me cuesta subirme una silla para sacar algo muy alto, no lo hago, ¿verdad? Porque me puedo caer. Entonces, tener esas cosas básicas, pero que tienen que ver con el cuidar nuestro
cuerpo. Guardarnos de los malos hábitos, ¿verdad? Mucha verdad, a veces llegamos con malos hábitos también ante el Señor. Y dice Pablo ahí que en 1 Corintios 6:12 que no, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ya? De ningún mal hábito, de ninguna cosa, ¿verdad? Que me aleje, ¿verdad? De la voluntad de Dios o de estar haciendo lo correcto. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos malos hábitos que debemos ir sacando de nuestras vidas. Por ejemplo, yo diría que un mal hábito sería, ¿verdad? Por ejemplo, dormir poco, acostumbrarnos a dormir muy poco y eso nos va a afectar nuestra salud. También, por ejemplo, el llegar tarde a alguna cita, a alguna reunión, una consejería o una reunión con alguien, o si voy a visitar a alguien, decirle una hora y después llegar una media hora más tarde, eso no es correcto. Son malos hábitos, ¿verdad? Que tenemos que ir sacando. Bueno, algunos hablan de los vicios, que son malos hábitos, ¿verdad? También los categorizan dentro de esto como el cigarro, la droga, el alcohol u otras cosas. A veces para nosotros un mal hábito sería de repente tener muchas horas de televisión o hoy en día tener muchas horas de estar ahí en las redes sociales. ¿Verdad? Sería como un muy mal hábito porque nos restaría tiempo y nos afectaría también la administración del tiempo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir identificando y que de pronto se vuelven malos hábitos y son nocivos para nuestra vida y para aprovechar bien, ¿verdad?, lo que Dios nos está dando. Guardarnos de sentimientos dañinos, ¿verdad? Como el enojo, el rencor, las raíces de amargura, cosas que a veces se van gestando en el tiempo. A veces no prestamos tanta atención a esto y más bien identificamos los pecados que son, ¿verdad?, visibles o que unos identifican, ¿verdad?, exteriormente, pero estas cosas que están en el corazón a veces se anidan y a veces también nos cuesta ser valientes de reconocer las que están en nosotros. El egoísmo o qué sé yo, a veces el enojo, la rabia o los celos, son cosas que son nocivas y que dañan también en el momento del servicio para poder llevar a cabo una buena tarea como administradores. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas poniendo delante del Señor todos los días y ser valientes para identificarlas cuando están en nuestras vidas, porque también todas estas cosas afectan nuestra vida física. Ya se ha hablado mucho y dicen que todo este tipo de cosas como la falta de perdón, el enojo, la ira, esto también repercute, ¿verdad?, de alguna manera en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se ve afectado de un colon irritable o de úlceras estomacales y de todo esto lo generan también estos sentimientos que pueden ser dañinos y que pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida social y nuestra vida también física, ¿ya? Cuidar nuestra apariencia, que también es importante como un buen mayordomo del Señor. Es decir, no vestirnos con las últimas marcas, la última moda, no, pero sí tenemos que tener cuidado de cómo somos, nos presentamos, ¿verdad?, delante del Señor y delante de las demás personas. Alguien dijo que el Señor mira nuestro corazón y no nuestro exterior, ¿verdad? Y es una realidad. Pero lamentablemente las personas que están a nuestro alrededor no miran muchas veces nuestro corazón, sino que miran primero nuestra apariencia. Entonces, nosotros como hijos del Señor tenemos que también vestirnos con sencillez, tenemos que de una forma moderada, con modestia, ¿verdad? Pero sí siempre mostrando que somos sus hijos. Hay algunos pasajes, pero en esos pasajes más se habla de las mujeres, de no ser ostentosa o no con ornamentos. Muy poco se habla en sí del hombre, pero esto, verdad, tiene que ver obviamente cómo nosotros cuidamos nuestra presentación personal. Lo otro es usar, ¿verdad?, el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? El tiempo es oro, es importante, no podemos detener el tiempo, no podemos ahorrar tiempo, podemos ahorrar dinero, podemos ahorrar energía de pronto, ¿verdad? Podemos, no sé, quizás hacer algún otro tipo de guardar cosas, pero del tiempo no lo podemos ahorrar, no lo podemos detener y el tiempo es valioso y va avanzando. Entonces, el Señor es dueño del tiempo. Él nos da, ¿verdad?, individualmente nuestro tiempo a cada uno. ¿Ah? Por ahí buscaba el Salmo 139 y verso 16 y dice que Dios nos ha dado días, Dios nos ha dado los días que vamos a vivir cada uno, ¿ya? Cada uno tiene un comienzo y un fin.
porque somos seres finitos, ¿ya? Nuestra vida espiritual es la que va a tener eternidad, pero no tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien ese tiempo porque no sabemos cuántos días nos va a regalar el Señor. Por eso cada día, ya cuando uno cumple una cantidad de años y uno ya despierta y amanece y dice gracias Señor, porque cualquier cosa pudo haber pasado durante la noche. Pero tenemos que entonces organizar nuestro tiempo, usarlo adecuadamente, no malgastarlo, sino que hacerlo de buena manera. Ahí en Efesios 5:16, Colosenses 4:5 nos habla de aquello. Entonces podemos hacer una lista en la cual organizamos, ¿verdad? Nuestro día. ¿Qué voy a hacer hoy? Esto voy a hacer hoy, el pasado mañana esto otro, porque no podemos hacer todo en un día, ¿verdad? A veces las mujeres sobre todo nos afanamos mucho y, por ejemplo, me ha tocado a veces con esto del estudio preparar clase o el tema de la tesis, entonces ya no hice, ya no, ya no organicé la ropa, tengo por ahí rumas de ropa, columnas de ropa y cosas que no hice, pero tengo que hacerlo. Entonces tengo que organizarnos, tenemos que organizarnos y planear, tener una agenda, ¿verdad? Para ir distribuyendo nuestros tiempos y así aprovecharlos correctamente. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. ¿Ya? Lo importante es que nosotros no lo malgastemos y usemos correctamente el tiempo, ni malgastemos el tiempo de otro, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar en eso. Invierta sus actividades, ¿verdad? Ahí en Mateo 25 del 14 al 30, que es esta parábola, ¿verdad? De los talentos. Dice que ahí hay tres personas que participan en en esta parábola. El hombre o dueño que representa a Dios, los siervos, los administradores que representan a cada uno, ¿verdad? A cada ser humano, y los talentos que pueden representar las capacidades. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros sacamos de esta parábola? Que Dios da a cada persona capacidades, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad? Cada siervo recibió una cierta cantidad de capacidad o talento, en este caso, según la parábola, ¿ya? Cada persona es diferente, porque algunas pueden ser más capaces o tener más habilidad en ciertas cosas, por eso Dios les dio los talentos de acuerdo a sus, ¿verdad? A sus habilidades, capacidades, etcétera. Dios desea que todos desarrollemos nuestras capacidades o nuestras habilidades, ¿ya? Cada siervo debe invertir el dinero para que el dueño pueda tener ganancia. Entonces, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra energía, todo lo que Dios nos ha dado en forma individual, nosotros tenemos que ponerlo a disposición del Señor, ¿verdad? De su obra, de su reino, de nuestra familia, de nuestros amigos, etcétera, para que podamos entonces desarrollar nuestro máximo potencial y Dios sea glorificado en cada una de esas acciones o actividades que nosotros podamos llevar a cabo. Cada persona debe dar cuenta a Dios, o sea, volvemos a repetir lo que señalamos anteriormente, cada uno va a dar cuenta a Dios. Y yo creo que a veces la cristiandad ha tomado esto muy a la ligera. Hoy en día sobre todo, que no ha pensado, no reflexiona sobre esto, que algún día le vamos a dar cuenta al Señor. Estamos viendo con mi esposo la historia de Moisés y cómo el pueblo, ¿verdad? Todos querían, tenían la promesa, ¿verdad? Ahí en la memoria de que iba a llegar un libertador y que iban a ir a la tierra prometida. Pero tuvieron que pasar un montón de situaciones. Y muchos no creyeron en esa tierra prometida. Muchos se quedaron en el camino y no alcanzaron a llegar a esa tierra prometida. Hoy en día también muchos dicen, no, es que el Señor no viene, es que falta mucho, es que nunca va a llegar el fin, es que ese fin no existe, es que el Señor no, eso no, como que está muy lejano, que falta mucho. Entonces, como que nadie trabaja en pos de esa eternidad o nadie trabaja en pos en ese momento cuando nosotros estemos cara a cara con Dios. Y la responsabilidad, ¿verdad?, de que vamos a tener que dar cuentas al Señor de lo que hemos hecho con nuestras vidas.
Otra de los tópicos es el dinero y los bienes. Generalmente cuando hablamos de dinero y bienes, wow, como que la gente se pone así como a la defensiva, porque mucha gente está dispuesta a dar su tiempo, mucha gente está dispuesta tal vez sí a dar de su habilidad, de su capacidad, de su inteligencia, o muchos disponen, ¿verdad?, de su energía física, pero cuando se trata del tema de dinero, a veces hay mucho recelo. Y eso como que no me lo toquen, porque eso sí que como que eso es mío y eso es mío, ¿ya? Pero Jesús nos habla, ¿verdad? De que tenemos, ¿verdad? Nos hace mención de algunos aspectos del dinero. Pero antes de eso, recordar que en Ageo 2:8 dice que mía es la plata y mío es el oro, ¿ya? Y hay muchos pasajes que hablan de que toda la riqueza y todo lo que está en este mundo a Dios le pertenece. Jesús en tanto nos enseña que no debemos atesorar riquezas para nosotros mismos, ¿ya? Pero también nos dice que más bien somos necios si pensamos en atesorar dinero en esta tierra, ¿verdad? O si actuamos de esa manera. Hay varios versículos que nos hablan de eso. ¿Mm? Más bien dice que no podemos tampoco servir a Dios y al dinero, ahí en Mateo 6:24. No podemos tener dos señores. Hay gente que convierte el dinero como en un ídolo y eso como que es intocable y eso como que es solo suyo y como que eso, ellos hacen lo que quieren con eso, ¿ya? Y es un tema delicado. Deberíamos también invertir la riqueza ayudando a los necesitados, según estos pasajes bíblicos. Eso es lo que nos dice Jesús. Si lo hacemos, atesoraremos, dice, riquezas en el cielo. Es decir, si somos generosos, si somos capaces de ser sensibles con las necesidades de otro, entonces vamos a estar de alguna manera contribuyendo para nuestra eternidad, para reconocer, ¿verdad? De alguna manera que hicimos lo correcto. Y por último, dice también Jesús que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios, porque el dinero se vuelve prácticamente, como les decía, un ídolo para ellos. Y la gente se vuelve insaciable. Nunca se sacia con lo que tiene, sino que está pensando en tener, tener y tener. El mayordomo cristiano debe evitar la avaricia, ¿ya? Debe evitar entonces la avaricia, que es este deseo insaciable de tener cosas. Guardaos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay personas que viven solo pensando en lo que van a comprar o solo en lo que van a obtener. Y es porque estamos en un mundo muy materialista y en un mundo que también predomina el consumismo. Entonces se está pensando en esto y trabajan, pero siempre con tener, tener, tener más y se vuelven avarientos. Pablo habla sobre la avaricia, ahí, ¿verdad? Ahí en Colosenses 3:5, y dice que la avaricia la compara como un ídolo, que prácticamente es como la idolatría, porque obviamente veneran y buscan, ¿verdad? A este Dios Mamón, ¿verdad? Que tiene que ver con el dinero. La avaricia no solo es un pecado de los ricos, a veces también los que no somos tan ricos, ¿verdad? Los que no tenemos tantas cosas, muchas veces también nos volvemos avarientos porque no nos estamos conformando con lo que tenemos, sino que estamos pensando en lo que no tenemos. Y entonces ahí caemos en eso de querer reclamarle al Señor o quejarnos. Y a veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero no agradecemos lo que sí tenemos. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado con eso. Debemos estar seguros de amar al dueño de todas las cosas, de que Él nos ha confiado todas las cosas, y no amar los bienes, ¿verdad? O las cosas del Señor, ¿ya? A veces entonces queremos más bien sus bendiciones, pero no adoramos y no nos rendimos al Señor de las bendiciones. La ansiedad, ya, también es algo que debemos evitar. La ansiedad tiene que ver, ¿verdad?, un poco con la avaricia, porque mucha gente se pone ansiosa y se desespera y quiere tener, y hay todo un tema ahí, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña ahí en Mateo 6:25 al 34, por qué no debemos estar ansiosos o afanosos, ¿no? Y dice ahí que Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, y que eso es mucho más importante que todo lo demás, y que si Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, Dios va a proveer también para alimentarnos, para suplir nuestra necesidad y para también nuestro cuerpo.
¿ah? Para cubrir nuestro cuerpo. Y ahí lo compara con, ¿verdad? Los lirios ¿verdad? Los lirios lo compara con las avecillas que comen, ¿verdad? Que no trabajan, pero igual se alimentan, etcétera, ¿ya? Dios nos dará siempre lo que necesitamos en nuestra mesa. No nos va a faltar. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta clase o en esta reunión puede decir que algún día le ha faltado algo. Yo puedo decir que nunca me ha faltado el pan en la mesa, ¿verdad? A veces ha habido un poco más, a veces ha habido lo justo, a veces ha habido un poquito menos, pero nunca, nunca ha faltado algo en la mesa. Y eso es porque Dios es bueno con nosotros, ¿ya? Dios sabe que necesitamos la comida y la ropa y por lo tanto siempre va a estar ahí al pendiente de nosotros, ¿ya? Basta cada día su propio afán. No tenemos que estar afanosos, sino que debemos presentar nuestras necesidades delante del Señor. Ahí en Filipenses 4:6 lo dice, verso 19 igual. Y echar toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Primera de Pedro 5:7. ¿Ah? Y hay dos virtudes que sí debemos practicar. Debemos desechar la avaricia, debemos desechar la ansiedad, pero sí debemos practicar el contentamiento, ¿ah? Sentir satisfacción con lo que se tiene, ya sea poco o sea mucho. Pablo decía que él sabía vivir, ¿verdad? En escasez y en abundancia. También no sé si un proverbio, un salmo habla de eso. Un salmo, un proverbio habla sobre eso, de que Señor no me des mucho para que no me olvide de ti y Señor no me des muy poco o que no me falte porque si no voy a regañar contra ti. ¿Ah? Así como que dame Señor lo justo. ¿Ya? Entonces, tener este sentido de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Él está dispuesto siempre a bendecirnos y a darnos más, pero tenemos que ser obedientes y agradecidos con lo que sí nos da cada día. Tenemos que practicar la generosidad, que es una virtud que va acompañada de esto que tiene que ver con el dar, con el compartir con otro, la generosidad, ¿ya? Y obviamente tanto el contentamiento como la generosidad se contraponen contra la avaricia, ¿ya? Es una virtud entonces en que nosotros podemos compartir de nuestras posiciones y ser generosos. La iglesia primitiva, ahí en Hechos, capítulo 2 verso 45, capítulo 4 del 34 al 37, nos habla de una iglesia generosa, de una iglesia que compartía, que tenía unidad y que no escatimaba en vender sus propiedades para compartirlo con los más necesitados. Hoy en día creo que también debemos practicar aquello en este mundo individualista en que muchas veces nos hemos encerrado solo en nuestras necesidades y nuestras problemáticas, poder abrirnos, ¿verdad?, un poquito más y ver las necesidades y las realidades de otros. Cuando nosotros vemos las realidades de otros, entendemos que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Cuando somos capaces de ver el dolor de otros y las crisis de otros, entonces entendemos que Dios realmente ha tenido mucha misericordia con nosotros. Pero solo cuando somos capaces de abrir nuestros ojos, de escuchar las necesidades de otros y ver que a veces otros, ¿verdad?, sí la están pasando muy mal. Escuchaba a una hermana que decía, bueno, nosotras las mujeres sabemos que tenemos luchas, tenemos crisis, tenemos problemática, pero nosotras tenemos a alguien a quien acudir. Hay muchas mujeres o muchas personas que tienen necesidades, que tienen situaciones, pero ellos no tienen esperanza porque no saben a quién acudir. Entonces esa es la gran diferencia de nosotros, quienes somos sus mayordomos, sus administradores en este tiempo. ¿Mm? Bueno, conclusiones. Un creyente comprometido puede ser un buen mayordomo, pero tenemos que comprometernos, reconocer al Señor como nuestro Señor y como el creador y el poseedor de todo. Cuando entendemos aquello, entonces nosotros nos liberamos de eso y entendemos que somos servidores del Señor. La mayordomía requiere obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios, ¿ya? Si no hay obediencia y no hay sometimiento, va a ser muy difícil ejercer una correcta mayordomía delante de Dios. Hoy en día cuesta encontrar creyentes que practiquen una buena mayordomía.
¿ya? Por todo el contexto social, por todo este mundo posmoderno y por estas cosas que yo les he hablado. El consumismo, el individualismo, ¿verdad? El liberalismo también, etcétera. Entonces, estos males que están dentro de la sociedad, que han influido y que se han filtrado e ingresado en muchas de las vidas de los cristianos. Que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos en este tiempo. Obedecer a Dios trae bendiciones y prosperidad. No vamos a servir a Dios porque queremos que nos prospere, vamos a servir a Dios porque Dios es el Señor y Dios nos ha dado vida eterna y nos ha prometido una vida eterna. No vamos a ir detrás, como dicen, de los panes y los peces, sino que vamos por el ser, por este Dios que contiene este mundo y que ha sostenido nuestras vidas. Amén. Así que el Señor les bendiga.